Berit Shalom Internacional presenta Hablemos de Torah con el Roe Israel. Aleluya. Gracias, Sabino Malkeino. Baruch Yahweh. Bendito sea su nombre, amado. Comenzamos en esta tarde. Gracias le damos a nuestro Padre que nos ha permitido llegar al día 280 de este año. Mire, 280 desde que empezamos. Estamos en el mes número 10 ya. Y hoy es el día 7 del mes número 10. Es el principio de temporada. Tome nota de que los principios de temporada es un reset. Allí comienza otra vez del 1 al 7 cada Shabbat. En cada temporada, cuando empezamos temporada, comenzamos el día 7 es el primer Shabbat de esa temporada. El Shabbat número 40 hemos llegado. Baruch Yahweh, que estamos ya en al final de este año secular 2025. Nosotros seguimos caminando mientras que el mundo se prepara para todo lo que ellos hacen. Nosotros continuamos de Shabbat en Shabbat. Y algo importante, no nos unimos undercover. No nos unimos a las festividades del mundo encubierto con otra festividad, la cual hace el sistema judío en la celebración de Hanukkah, dando regalos, celebraciones que Yahweh no ha ordenado, sino que la tiene una religión. Amén. Baruch Yahweh, vamos caminando como hemos venido hablando. Hoy es el primer Shabbat del mes número 10. El primer Shabbat del mes número 10. Mire, ya nos queda 12 Shabbatot para que terminemos el año. Y también, amados Sajín, vienen las celebraciones. El primer Shabbat del año, la segunda celebración Pesa, panes y levadura, y después un conteo de 7 Shabbatot. Baruch Yahweh. Seguimos proclamando las celebraciones de nuestro Eloah y Yahweh Sebaot. Algo importante que el pueblo tiene que tener es el orden. Baruch Yahweh por todos los hombres y mujeres que miran los estudios y pueden y lo constatan en la Torah de que lo que estamos hablando es emet. No solamente escuchar, sino que lo prueban en la Torah. Hoy vamos a ver algo de ello. Amén. Así que usted mire en pantalla, mis amados Sajín, el orden de las celebraciones según la Torah. Mire qué interesante. Me llama una persona que me dice, te llama el Rabino Moshe. Escuche, soy el Rabino Moshe Mes. Y quiero hacerte una pregunta, porque se equivocaron. En la primera hoja de Sefer Davar hay una hoja que tiene una menora. En esa menora, mis amados, tiene las celebraciones. En la primera hoja, ¿verdad? Sí, él me la mostró. En la primera hoja, yo creo que la tiene antes de Bereshit. Tiene una menora, ¿verdad? Y él me dice, quiero corregirte, te habla el Rabino Moshe, escuche. Se equivocaron, me dice, cuando pusieron una menora. No, yo creo que no. No sé dónde él agarró una menora donde están las celebraciones. Ajá. Sí, esa. Donde están las celebraciones. Y me dice, se equivocaron porque primero es Bikurim y después es Shavuot. Tienen que, mira, me dicen, con todo el amor de corrección, como un padre, quiero corregir de que lo cambien. Y le digo yo, bien, le quiero hacer una pregunta, amado. ¿Usted ya constató de que Bikurim es en la semana de Pesa? Solamente le pregunto, ¿usted ya fue a la Torah y constató que Bikurim es en la semana de Pesa? Se me quedó callado. Mire, le dejo eso de tarea. Chequé Vayikra 23 y chequé Bemidbar 28-26. Por favor, constate. Y cuando usted haya constatado lo que usted me está diciendo, vuélvame a llamar, que con mucho gusto yo voy a recibirle la corrección.
Amados, en este mundo hay personas que repiten lo que escuchan. Y según pues él es un rabino, pero repite y no va a la palabra de Yahweh. Tenemos que ver todas estas cositas. ¿Por qué? Porque no podemos ser lo mismo. Usted mira en pantalla el orden de las celebraciones. Es porque así lo dice la Torá. Si a usted le enseñaron otro orden, no está en la Torá. Y es allí donde el pueblo de Yahweh necesitamos tener presente que lo que practicamos tiene que ser probado por la Torá. Amén. Nos acercamos. Vamos ya a 3-12 Shabbatot para llegar a la primera Mikrai Kodesh del año, el Shabbat Echad. El primer Shabbat va a ser el día 23 de marzo. Recuerden, hemos venido explicando, es el día de la semana, la Shavua dedicada a la creación. Mes 1, día 7. Marzo 23 va a marcar todos los Shabbatot del año. Amén. El día 10 del primer mes toraíta, que va a ser marzo 26, va a ser el día de tomar el cordero. Eso es el mes 1, día 10, cae marzo 26. Vamos a tomar el cordero y traerlo a casa para cuidarlo por 4 días. Amén. Esto pues es una actividad hermosa que tenemos en familia. El día 14, mire que va de 7 en 7. El día 14 va a ser 30 de marzo, el día 14 del primer mes. Y en la noche, después, el día 30 de marzo es un día de Shabbat. En la noche es la celebración de Pesaj. Amén. Y de allí continuamos el siguiente día, como ya todos lo sabemos, comienza la semana de panes sin levadura por 7 días, que va a terminar el día 6 de abril, que es un día de Shabbat. Todo de 7, 7, 7, 7. Amén. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? En todas nuestras moradas. Amén. Baruch Yahweh, que mucho pueblo ha entendido, ha tomado, ¿verdad? Ha tomado esto y lo ha entendido de que es en nuestras moradas donde tenemos que celebrar y obedecer los mandamientos. Amén. Quiero repetir nuevamente, para el cierre de año, para todos los sajín que van contando los días, en el cierre de año, en el mes 12, ya en el último día 6, tenemos un día extendido todos los años. Esto es el 14 y el 15. Hay un día 6. Cuando llegamos al día 6 es doble, hasta esperar el día 15 en la noche, que empieza el último Shabbat del año. Cada 4 años, cuando el calendario gregoriano le añade un día al mes de febrero, tenemos 2 días extendidos cada 4 años. Que esto pues ya en este año, los que por primera vez van a cerrar el año y van a entender lo del día extendido. Amén. Baruch Yahweh. Pues continuamos también dando una pequeña reseña. Recordemos que la primera Shavua, la primera Mikrai Kodesh que la Torah nos enseña en Vayikra 23 es la Shavua dedicada a la creación. Si usted lee Vayikra 23, usted va a decir, porque en 6 días creó Yahweh los cielos y la tierra, 6 días trabajarás. Y estos son los 6 días de labor de la primera Shavua. El día marzo 23, que es el primer día 7 del año, marca todos los Shabbat del año. O sea, el 23 de marzo comienza el primer Shabbat, el 30 de marzo segundo Shabbat, y así hasta 6 de abril, abril 13, cada 7 días un Shabbat, no tomando en cuenta los días lunares gregorianos que no tienen que ver nada con la Torá, lo que son de lunes a domingo. No tiene que ver nada. Esto es para el pueblo apartado. Todos los que están en este camino, hoy yo creo que se están sintiendo, muchachos, como pueblo apartado. ¿Por qué? Usted mira los moles llenos de la gente comprando regalos. Usted mira la televisión, los anuncios de Navidad y cuantas cosas.
pero usted tranquilo esperando el Shabbat. Lo mismo con la celebración de Hanukkah. El sistema de la religión, el judaísmo, tiene esa fiesta que ellos crearon. También lo mismo, le llaman la Navidad judía, porque hacen también, le añadieron el dilema el tema de los regalos, el cual pues fueron como que dicen que por 8 días, por 7 días no dejó de fluir aceite. Todos los que la celebran, les voy a decir esto, todos los que celebran Hanukkah nunca han constatado que lo que dicen de Hanukkah es verdad. Bueno, hace muchos años nosotros nos dimos la tarea de investigar la celebración de Hanukkah y el milagro del aceite no existió. No existe ninguna información, ni en el Talmud, escuche bien, ni en el Talmud existe la historia que el milagro del aceite existió. E incluso hemos hablado con personas yehudí y dicen, no, Hanukkah no existió nunca. Hemos hablado con gente en la materia, pero está puesta en la religión de las festividades judías, y donde va Vicente, va toda la gente. Qué bueno que Yahweh nos sacó de lo que no es Torah. Amén. Por ello, no nos tomamos tiempo en hablar de cosas que no es Torah. Amén. Baruch Yahweh. Esto es caminar en la esencia de sus tiempos, el ir cada día contando, como hoy estuvimos contando nuestros días de vida. El contar los tiempos de Yahweh nos lleva a entender de que estamos caminando con Él desde la creación. Amén. En esta tarde vamos a cerrar esta tercera parte de lo que Yeshua nunca dijo, ni creyó, ni confesó. Algo que hemos venido tocando porque increíblemente en medio del pueblo que ha venido a la Torah, nunca se le dijo, nunca se le aclaró. Mire, cuando venimos a las raíces de la Torah, nos dijeron, el domingo no es el día, es el sábado. Y todo mundo para el sábado. Pero ya estando en el sábado, nos quedamos en el sábado. Nadie nos dijo el por qué es el sábado, cuál era el origen del sábado, dónde en la Torah apoyaba ese sistema cronológico del sábado. Nunca nadie lo explicó. Pasaron los años y debido a las investigaciones llegamos al punto. El sábado nada tiene que ver con la Torah, ya que es del calendario griego pagano. Mientras que la Torah nos habla de los tiempos de Yahweh, que incluso no tienen que ver con los tiempos del calendario judío. Todo esto a las personas, muchachos, les asusta, les hacen rechazar. ¿Por qué rechazar? Porque les da miedo encontrarse con la verdad, uno, y segundo, les da miedo rechazar lo que han creído con todo su corazón. Mashiach nos vino a libertar de la mentira, por lo tanto, nos ha sacado de creer lo que no es Torah. Amén. Baruch Yahweh. Alguien dijo, escuche bien, alguien dijo, una sociedad incapaz de tener un pensamiento crítico es presa fácil de cualquier charlatán. Vamos a volverlo a leer. Dice, una sociedad incapaz de tener un pensamiento crítico, un pensamiento de que va a poner atención en lo que está creyendo, en lo que está leyendo, va a analizar. Si es incapaz de tener ese pensamiento crítico, esa sociedad, vamos a irnos a hablar de persona, esa persona es presa fácil de cualquier charlatán. ¿Y usted de casualidad ha conocido charlatanes? Bueno, qué bueno que usted lo notó que era charlatán. Pero otros le creyeron a ese charlatán y ese charlatán los hizo presa de sus charlatanerías. Amén. Por lo tanto, el pueblo de Yahweh no puede ser, mis amados hermanos, igual que el que no tiene pensamiento crítico.
El pueblo de Yahweh tiene que tener pensamiento analítico, analizar, poner en prueba lo que está escuchando y probarlo con la palabra de Yahweh. En el caso de lo que estamos hablando de Torah, Shaul culpa a los que niegan la Emet. En los escritos de Shaul, él culpa, y esto es muy importante, tener un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque a los que niegan la verdad de Yahweh son aquellos que no quieren tener un pensamiento crítico, sino repetir lo que los demás creen. Usted ha visto hoy en las redes, en YouTube, en los canales de no sé qué, toda la gente va donde va Vicente. Todos creen lo mismo, todos practican lo mismo y saben muchas veces de la verdad, pero lo que les interesa es ser parte del montón de aquellos que niegan la verdad. En el libro de Romanos 1:16, yo quise traerlo desde el verso 16, en capítulo 1 de Romanos. Shaul, mire qué interesante, hablando con pensamiento crítico. Vamos a ir, Hassan, y lo leemos y dice así. Porque no me avergüenzo de las Besorat Hamashiach, que Geburat Yahweh, poder de Yahweh es, para la salvación a todo el que cree, al Yehudí primero y también al Yevaní, al griego. Porque en ella se revela la Sedaká de Yahweh de Emuná sobre Emuná. Como está escrito, el Sadik por Emuná vivirá. Lo que es revelado es la ira de Yahweh desde los Shamaim, contra todos los Reshaim, los impíos, Benei Adam, y sus avonot, iniquidades, que detienen la emet por sus avonot, porque la Da'at de Yahweh se reveló a ellos, porque Yahweh se los reveló. Analicemos aquí. Shaul está hablando de la bendición de las buenas nuevas del Mashiach, pero dice que la ira de Yahweh, dice, lo que es revelado es la ira de Yahweh desde los Shamaim contra los Reshaim, los hijos de los hombres, y sus iniquidades. Escuche, que detienen la emet por sus abonot, por sus iniquidades, porque el conocimiento de Yahweh se reveló a ellos, porque Yahweh se los reveló. Pero vamos a continuar y dice en el 20, dice así el 20. Porque la esencia invisible de él y su koach viene a ser conocida en su maasim, sus hechos, y en ella sus geburah hanitzit, poder eterno, porque pueden ser comprendidas por todo lo que él ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa, porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le honran como a el Eloah ni le dan toda. Por el contrario, se volvieron Javel, vacíos en sus pensamientos, y se oscurecieron sus corazones nivear, ignorantes. Dice Shaul que se les reveló, aquí atrás, dice que se les reveló a ellos el conocimiento de Yahweh. Después dice, al partir en el 21, porque aunque ellos conocen quién es Yahweh, no le honran como a Eloah, ni le dan gracia. Por el contrario, se volvieron vanos, vacíos en sus pensamientos y se oscurecieron sus corazones ignorantes. Esto que está hablando Shaul, está hablando de todo aquel pueblo que no cree ni honra a Yahweh obedeciendo su palabra, sino que sus corazones, su conocimiento se volvieron ignorantes, se volvieron vacíos. Ellos, dice Shaul, no tienen excusa. Está hablando de un pueblo que recibió la revelación de la Torá, un pueblo que miraron los grandes hechos. Allá dice de que porque la esencia invisible de él y su poder viene a ser conocida en sus obras. Todo lo que ha hecho Yahweh por un pueblo, mostró sus obras poderosas, pero ellos no le honraron como a Eloah, ni le dan gracia. Por el contrario, se volvieron vacíos
en sus pensamientos. Cuando hablamos, amado, en sus pensamientos, estamos hablando de las cosas que se hacen, que se practican, que te sacan, filosofan sobre el encendido de una vela, filosofan el orden de encendido para Hanukkah, hacen grandes materias, enseñanzas vacías. Y muchos de los que dicen ser seguidores de la Torah y de Yeshua, escuche, hacen lo mismo. Ahí están dando las cátedras de la primera vela, de la segunda vela. Todo eso son pensamientos de corazones ignorantes, porque Yahweh no habló sobre ese tema. Entonces, el no tener un pensamiento crítico, la gente estudia y estudia y estudia para allá y para allá para arriba, para allá para abajo, se emparachan todo el año, pero no tienen un corazón ni una mente crítica para entender lo que no es Torah. Lo que se malentendió de Yohanan, lo que se malentendió de la vida de Mashiach, aquellas personas que no lo entendieron nunca, es porque nunca tuvieron un corazón crítico, un pensamiento crítico. Amén. Yo quiero que usted me mande su feedback y me diga, sí, yo entiendo lo que usted está hablando. El tener un pensamiento crítico, el analizar, el de poner a prueba y confirmarlo con la Torah, lo que nos enseñan los hombres. Lo que se malentendió en Yohanan 10:30 es algo que hoy en día lo podemos analizar y lo podemos, mis hermanos, entender. Allá en Yohanan 10:30, donde estuvimos hablando en las dos primeras partes, donde Yeshua dice, Ani vejavi echad anachnu, dice, yo y mi Padre uno somos. Amén. Y en el texto griego que estuvimos hablando, también encontramos que dice, yo y el Padre uno somos. Pero allá cuando venimos a analizar, esto es en el habla hispana, aquí nunca dice yo y el Padre somos iguales. Y una diferencia de palabra cambia la historia de un pueblo, de un país, de un gobierno. Y entonces aquí vemos de que en estos dos textos, tanto en hebreo como en griego, muchachos, nunca dice en español el Padre y yo somos iguales o somos los mismos. Nunca. Empezando, mis amados hermanos, de que las lenguas semíticas de que se está hablando, que hablaron ellos, no son hispanas, no son americanas, no son inglesas. Por lo tanto, queda de que Yahweh nos dé su rúa para nosotros poder entender y poder aclarar la verdad. Allá en el libro de la Torá, en el libro de Devarim 6:4, Yahweh le dice a Israel, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. O sea, de que Yahweh es uno. Eso lo dice en la Torá. Con el pensamiento crítico, nosotros entendemos que nuestro Eloah Yahweh es uno. Y yo sé que usted que está a distancia me está entendiendo que lo que dice la Torá no podemos cambiarlo. No podemos adaptarlo como lo ha hecho el sistema mesiánico trinitario. Han adaptado la filosofía griega a la Torá. Amén. Entonces Yahweh es uno. Pero nuestro Padre nos ha dado un pensamiento crítico de estudio para nosotros poder saber y entender que el Brit Hadashah no puede cambiar la Torá. Una hermana me decía ayer, lo que yo nunca he entendido, ¿por qué en el Brit Hadashah dice no comiendo el cuerpo del Adón indignamente? Eso sale que Pablo le dijo a los corintios. Y yo le decía, bueno, como que entendí que por ello no celebró Pesaj el año pasado, porque se sentía indigna debido a las palabras de Pablo. Pero yo le dije, en primer punto, Pablo, le escribió a los corintios, usted no está
allá en los Corintios. Yo estoy aquí en los Estados Unidos. Las cartas de Pablo tienen remitentes. El problema de los romanos no era el problema de Colosenses, de los colosos. El problema de Colosenses no era problema de los hebreos. El problema de los hebreos no era problema de los en Éfeso. No, cada ciudad tenía un problema y Shaul escribió a cada ciudad para que cada ciudad, mis hermanos, pudiera entender y resolver el problema. Exacto, les escribía conforme al problema. No les escribía dando una cátedra o imponiendo un nuevo mandamiento. No, como yo les he dicho, si no se hubieran reunido las cartas de Pablo ni el Nuevo Testamento, más pueblo estaría obedeciendo la Torah. Abinadab. Amén. Sí, es una bendición mirar el entender, ¿verdad?, de la mentalidad hebrea. Cuando nosotros, ¿verdad?, había un cambio durante el tiempo y mucha gente también que son mesiánicos tienen esa mentalidad griega. Y miramos, este ejemplo me gusta de Devarim 6:4 cuando dice Yahweh uno es, ¿verdad? Miramos ese ejemplo de mentalidad hebrea, hablando que Yahweh es uno. Miramos un ejemplo de Bereshit 2:24, ¿verdad? Bereshit 2:24 cuando menciona que el hombre y la mujer serán uno, ¿verdad? Si tomamos la mentalidad del Nuevo Testamento hablando de la mentalidad griega, ¿verdad?, que toman todo físico, entonces estamos diciendo que el hombre y la mujer serán uno, serán ellos son uno, pues no puede ser, es ilógico. Pero hablando de la mentalidad de hebrea de la Torá, ¿verdad?, que se tiene que continuar hasta el Nuevo Testamento, miramos que serán uno en propósito, ¿verdad?, de tener familia, de seguir a Yahweh, de ser uno juntos. Y eso es algo bien bonito de entender, Roy, que es verdad. La gente durante el tiempo ha perdido esa mentalidad hebrea. Y aunque se mencionan o se titulan ser mesiánico, tienen esa mentalidad griega y se olvidan que miramos los ejemplos de todos los profetas. Cada profeta viene a representar a Yahweh, no que son Yahweh. Vienen con esa autoridad, ¿verdad?, de hablar al pueblo como el Mashiach, pero no son Yahweh. Y es algo bien bonito de poder, como dice Roy, pensar críticamente de lo que estamos leyendo, no con una mentalidad que toma todo físico. Oh, Jesús vino en la carne, esto, lo otro, y toman y eliminan el mensaje, ¿verdad? Es como tomar cada proverbio o cada mishlei o cada parábola que el Mashiach habla y tomando literalmente. Cuando el Mashiach siempre, muchas veces lo ha dicho, los que tienen oído, escuchen. Obviamente tenemos oído. Obviamente estamos escuchando el mensaje que dice Mashiach, pero estamos entendiendo. Y eso es algo de tener la mentalidad hebrea, de poder leer lo que el Nuevo Testamento o lo que dice Shaul y entender el mensaje que está diciendo, no tomarlo literal, no tomarlo como personas que escuchan y no entienden. Y es algo bien bonito que está diciendo Roy. Amén. Entonces, como pueblo que hemos venido y hemos salido a Abinadab de la mentira, decían en las noticias al otro día, los niños se están dando cuenta que Santa Claus es una mentira, que no es Santa Claus que le trae los regalos. Es una mentira que el pueblo americano les instruye al niño desde pequeño, pero no lo van a venir a engañar a usted, ni a mí tampoco, ¿verdad? Entonces, tomando desde allí, ver lo que es verdad y no tomando la mentira como verdad, entonces que podemos entender que Yahweh todo lo prescribió para que su pueblo lo puedan entender. O sea, no nos vamos a topar algo en el Brit Hadashah que nos va a mover nuestra fe. No, pero ¿qué hago ahora? Mira lo que dice aquí. Olvídate de eso. Es lo que dice Yahweh en su Torah, lo que tenemos que hacer. Amén. Y con ello, eso es tener un pensamiento crítico de las cosas. Shaul declara, lo tuvimos estudiando, Shaul declaró, y lo traje otra vez porque la repetición le decía a Hazak. Muchas veces hasta nosotros crecemos más cuando repetimos lo que enseñamos. Shaul, en el texto hebreo de 1 de Timoteo 2:5, nos dice así de esta manera, algo importantísimo para comprobar que lo que dice la Torah es verdad. Dice así, Hazak. Ki echad Yahweh, ve'echad hasarsor, vein Yahweh, uvein Adam, hu ven Adam, Hamashiach Yeshua. Amén. Dice así, porque Echad es Yahweh. Ki Echad Yahweh, dice allá arriba.
y uno el mediador entre Yahweh y entre los hijos de los hombres. Es el Ben Adán, es el hijo de hombre, el Mashiach Yeshua. Aquí en este texto podemos ver allá arriba a la derecha, aquí vemos cómo allí primeramente se pone el primer punto, lo que la Torah dice. Devarim 6:4, Yesayahu 45:21, Job 23:13, Yahweh es uno. Allí Shaul no está inventando nada, él está aclarando y enseñando para que el pueblo lo entienda. Ki echad Yahweh veja hasoror a hazarsor bei Yahweh, y uno, el mediador. El mediador. Cuando hablamos de mediador, que es uno, también la Torah nos habló, como estuvo hablando Hazak, de Moshe. Moshe fue un mediador. Moshe intervino, intercedió por Israel para que Yahweh no lo desapareciera. Entonces, aquí encontramos de que el mediador no es algo divino, como pudiéramos decir, para darnos a entender en ese término. Es un mediador entre Yahweh y los hijos de los hombres. Entre Yahweh y los hijos de los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Dice, en mis palabras, dice Shaul, Hu Ben Adán Hamashiach Yeshua. Él es, dice, el hijo de hombre, el ungido. O sea, quise poner, en vez de poner Hamashiach, porque la palabra Mashiach en mucho pueblo ya se canonizó como algo del cielo. Y es una palabra común entre el pueblo hebreo que significa ungido. Una vez estuvimos hablando sobre el Cohen HaMashiach. Amén. Allá en la Torah, en Vayikra, aparece en el texto hebreo el Cohen HaMashiach. ¿Y qué significa el Cohen HaMashiach? No es que él sea un Mesías. Listen, mire qué interesante, sino que él era el sacerdote ungido que estaba en el Mishkan a cargo de los sacrificios para Yahweh. Aquí habla de Hamashiach Yeshua, el ungido Yeshua. Se pudo haber llamado, un ejemplo, ¿no? En mis palabras, para mirar qué normal era esto entre los hebreos. Se pudo haber llamado Natanael, se pudo haber llamado Daniel, se pudo haber llamado Yermiyahu, el ungido Yeshua. ¿Por qué ungido? Era el ungido que Yahweh escogió. Él ungió a Mashiach, a Yeshua, para ser el ungido, el Mashiach. Eso significa Mashiach, ungido. Amén. Algo interesante que explotó en mi mente, porque la palabra Mesías o Hamashiach se le acredita solamente a Yeshua. Y no, tenemos a sacerdotes ungidos, reyes ungidos. David lo ungió, Samuel lo ungió como rey. Él era un Melech HaMashiach. ¿Por qué? Él era un rey ungido. Es más, cantamos Melech HaMashiach, taran, 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 Kol Dodi Beinei Sebo, Shemelech HaMashiach. El rey ungido. Amén. O sea, es algo en la lengua hebrea, mis hermanos, el hablar de Hamashiach, el ungido. Pero cuando ya venimos a nuestros años, se canonizó como algo, para que me entiendan, divino, el tema de Mashiach. Amén. Moshe era un Mashiach, porque era un ungido para servirle a Yahweh, así como Hazak estuvo explicando. Hazak. Amén, Roe. Aarón fue el primer Cohen Hadador que fue ungido para esa posición. Y hasta llaman el aceite de la unción en hebreo Shemen HaMashhit, que viene de Mashiach, que es unción, que es ungido. Es muy interesante cuando lo entendemos de la manera hebrea donde habló Moshe, habló los Nevi'im,
porque nos da a entender a nosotros que no es algo fuera de este mundo, sino que es algo que Yahweh estipuló para los que Él iba a escoger para hacer su obra, hacer su voluntad. Miramos que además de del trabajo sacerdotal, también hay profetas que fueron escogidos. Es mi ungido, mi escogido. David fue ungido. Rey Saúl, quien terminó mal, fue ungido. Rey Salomón fue ungido. Todos estos reyes normalmente, si van de acuerdo a la voluntad de Yahweh, fueron ungidos. Pero cuando decimos, es muy interesante que decimos en inglés, en hebreo Mashiach, en inglés lo traducen como Messiah. Y en español, cuando dicen, por ejemplo, en español que dicen Cristo, lo traducen en español Cristo. No, es ungido. Es porque lo dejan ese título para hacerlo como algo divino. Pero normalmente en lenguajes diferentes se traduce, no se deja la palabra, ¿verdad? Cuando se dice en hebreo Mashiach, es ungido, literalmente significa algo que fue escogido, algo que fue separado para algo. Mashiach, ungido. David fue un Mashiach. Pero cuando se le dice a la gente que no entiende esto, dice, oh, entonces me está diciendo que Jesús era normal como los demás. Espera, es un propósito. ¿Por qué Él lo ungió? ¿Qué bajó sobre Él? El Ruach de Yahweh. Y Él es mi Mashiach. Dice, este es quien mi Ruach se complace con Él. Él fue el escogido, Él fue el ungido. Pero cuando decimos cosas que, no, el título Mashiach es divino, entonces estamos diciendo que Moshe, Aarón, David, Saúl, Salomón, todos estos reyes también son divinos. Espera, hay que verlo de la manera como la Escritura lo dice. Amén. Allá en el libro de Vayikra, trayendo a colación la palabra Mashiach, Vayikra 16:32 dice, y hará capar el Cohen, quien fue ungido. En el texto hebreo se lee Mashiach, porque fue ungido. Amén. Allá en Vayikra 16:32. No sé si existe otra cita donde dice sobre el Cohen Hamashiach, aparte de esta porción. Abinadab, búscame allí otra cita. Entonces, vemos, mis amados, lo importante de que cómo entendían aquellas personas de aquel tiempo. Claro, viene la Reina Valera y diviniza la palabra Jesús Cristo, y que cuando venimos al mesianismo, Yahshua HaMashiach lo diviniza, y ya no miramos a la palabra Mashiach a como la miraron los hebreos, los israelitas, sino que la miran ya, se mira ya paganamente. No hace entender a Yahshua. Cuando Shaul escribe esto, nos hace entender, como explicábamos el Shabbat pasado, cuando habla en 1 de Timoteo 2:5, que dice, Ki echad Yahweh, porque Yahweh es uno. O sea, aquí está hablando la pureza de la Torah. No hay más, Yahweh es uno. Y yo no sé si alguien tendrá una Reina Valera para que me pueda decir si Reina Valera, como dice Reina Valera en 2:5 de Timoteo. Entonces dice, porque Yahweh es uno. Perfecto. Shaul está hablando lo que es Torah. Amén. Está hablando lo que la Torah dice y explica. Behad Hazarzor, y uno el mediador. Está hablando de que él escogió Yahweh para ser mediador, así como escogió a Moshe, escogía a los profetas para que llevaran el mensaje a su pueblo. Yahweh no hablaba directamente, él usaba a los Neviín. Amén. Eran mediadores entre Yahweh y el pueblo de Israel. Y explica que uno es el mediador y dice la participación de ese mediador. ¿Para qué el mediador? Bueno, este mediador estará entre Yahweh y los hijos de los hombres. Amén. No está hablando de algo que no sea entendible. Amén. Y cuando habla de ese mediador, podría decir yo, ¿quién es ese mediador? Entonces él lo explica y dice, él es el Hijo de Hombre, el Mashiach y Yahshua.
diríamos totalmente en español, el ungido Yeshua. Amén. Él no le está ni acreditándole a Yeshua una posición igual que Yahweh, ni tampoco está añadiendo. Él está explicando el plan de Yahweh para con los hombres. Llamó y ungió a Yeshua para que fuera el mediador. Entonces, cuando venimos en el siglo XXI, la Reina Valera se lee en Yohanan 10:30, y el Padre es uno, yo soy uno, nosotros somos uno. No dice así la Reina Valera, no, la Reina Valera te dice, el Padre y yo somos uno, nada más. Robándole, mis amados, robándole lo hermoso del texto hebreo, de la esencia del mensaje de lo que Yeshua dijo. Nuestra hermana Patti nos escribe, dice en la versión Reina Valera, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, mire, está bien, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y mire, aquí se usa la palabra Jesucristo hombre. ¿Ya? Pero ¿por qué la gente cree en lo que no está escrito? Ese es el punto. Creen en lo que no está escrito. La Trinidad y los habladores de mentira que dan cátedras con sus palabras y la gente les cree. Amén. Entonces vemos Yohanan 10:30 en el texto griego. En el texto griego encontramos otras del Mashiach. Tenemos dos citas. Dos citas. Hay una donde dice el Cohen HaMashiach, ¿verdad? Vamos, mire qué interesante. Yo mencioné Levítico 16:32, pero vamos a ir Levítico 4:3, Vayikra 4:3, búsquelo y léalo en español, pero vamos a leerlo. Levítico 4:3, yo tengo aquí Sefer Dabar, sí, y vamos a ver, Hassan va a darle lectura, Levítico 4:3, a ver lo que dice. Lo que tiene Sefer Dabar, la nueva edición, van a poderlo leer, no sé si en la anterior está, pero en la nueva edición de Sefer Dabar, Vayikra 4:3, se puso el texto como dice en la Torah en hebreo. Dice Hassan. Si el Cohen HaMashiach, el Cohen ungido, comete hatá por las culpabilidades del pueblo, él ofrecerá por su pecado, que ha pecado, un novillo de la vacada perfecta a Yahweh por hatá. Miramos ahí en el principio dice Cohen HaMashiach. Y también para no perderlo, en Isaías 45:1, Yahweh llama a Ciro su ungido. En el hebreo dice, Koch amar Yahweh, le meshijo le Joresh. Le dice, y así dice Yahweh, a Joresh ha sido su ungido. Miramos, un Mashiach, ahí lo dice. Amén. Qué interesante, mis hermanos. ¿Qué parte era de Yesayahu? 45:1 de Yesayahu. También Yahweh le llama a Ciro, al rey Ciro, su ungido. Mire qué interesante. Entre los hebreos era algo normal, pero ahora usted habla de Mesías y se conecta a la gente con algo divino, algo venido de los cielos. Pero qué bonito, en Sefer Dabar, Vayikra 4:3, sale, si el Cohen HaMashiach, algo normal en el pueblo hebreo, el Cohen ungido. ¿Ves? Qué tremendo esto. No sé quién me puede corroborar que en su versión, nuestra hermana Domitila nos puso en su versión en inglés, dice, one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesús. O sea, qué tremendo. Aquí ocupan el orden del que estamos hablando. Christ es Cristo, que en griego es Cristo, que en hebreo es Mashiach, el ungido, Yeshua. Amén. O sea, mis amados, mire que hasta en inglés usan
bien, y en la Reina Valera, como nuestra hermana Patti nos mandó, también está bien. Pero ¿por qué la gente, aún el pueblo mesiánico, sigue creyendo en la Trinidad? Porque no está en la Torá, está aquí, está dentro de ello. Entonces, vamos a ir a pantalla y para volver a repetir, Yohanan 10:30, donde el texto griego, aquí el texto griego no significa que son iguales. En inglés, como hablábamos el Shabbat pasado, yo y el Padre somos uno. O sea, somos en el inglés, pero en hebreo no es así. Ahora, cuando dice somos uno, no significa somos iguales. O somos, como me dijo, alguien me dijo aquí, somos los mismos. No, somos uno. Cuando hablamos de uno, estamos hablando de Ejad. Ejad, Él es Ejad, yo soy Ejad. Él es uno, yo soy uno. Porque es en el concepto hebreo donde uno lo podemos entender. Ejad, Yahweh es Ejad, Yeshua es Ejad. No hay dos Yeshua, ni tampoco hay dos Yahweh. Los que llevan al pueblo a creer en mentiras que no son soportadas por la Torá, le hacen creer al pobre pueblo de que en verdad son iguales. Vuelvo a repetir, en México, el que mueve la Trinidad allí, la Trinidad mesiánica, amado, tienen hasta cantantes que tienen canciones a Yeshua, no a Yahweh, sino a Yeshua. Y todo mundo es Yeshua, cuando ni el mismo Yeshua dijo, denme gloria a mí. Nunca lo dijo, sino que él dijo, yo no busco gloria para mí, sino que la kavod es para mi Padre. Amén. Con ello dicho, tanto en el texto griego como en el hebreo y en el inglés, nunca dice somos iguales. Nunca dice yo y el Padre somos los mismos, como decía mi esposa. Desean lo mismo. No dice así, ¿verdad? O sea, qué tremendo el poder analizar con una mente crítica de que el Padre y yo somos uno, no significa en español que son iguales. Más bien está traduciendo lo que dice en hebreo, que el Padre es Ejad y Yeshua es Ejad. Y esta explicación, por ello Yahweh llamó a Shaul con un conocimiento vasto en la materia para que explicara a través de Timoteo de que Yahweh es uno y uno el mediador. Es el ungido Yeshua, el Hijo de Hombre, el ungido Yeshua. Hazak. Amén, Roé. El Yohanan 10:30, a la gente le gusta agarrar eso especialmente en debate, pero si lo leemos contextualmente en el verso 24, el de Yohanan 10 dice en hebreo, Vayasovo oto hayehudim, vayomru ad ana, tim shechnu, benafshenu im atahu, escuchen hermanos, im atahu hamashiach, haged lanu lein hashamesh. Y dice en el español, y los Yehudim le rodearon y le dijeron, ¿por cuánto tiempo más nos mantendrás en suspenso? Si tú eres el Mashiach, el ungido, dilo nosotros claramente. ¿Y cómo respondió Yeshua? Él le respondió en el 25, yo ya les he dicho y ustedes no creen en mí. Él ya le dijo, yo soy el Mashiach. Él no dijo, yo soy Yahweh, él dijo, yo soy el Mashiach. Por eso cuando él va más para abajo, cuando él dice eso, se enojaron porque no aceptaron en el 24 que él era Mashiach. Por eso yo estaba en debate con él. Y muy interesante, Roé, si él hubiera dicho que él es Dios, como dicen, ¿por qué en el 34 en adelante ellos dicen, tú te haces como Elohim? Y él les dice, pero no está escrito que en la Torah de ustedes dice, Ani amarti Elohim atem, yo les he dicho a ustedes que son Elohim. Y en el 35 Yeshua los destruye diciendo, si él llamó Elohim a los hombres es porque con ellos estaba la palabra de Yahweh y los escritos no pueden ser quebrantados. Entonces ustedes les están diciendo al que el Padre apartó y envió al mundo, estás cometiendo blasfemia solo porque yo dije, ven Yahweh soy.
ahí le aclaró que no está diciendo que él es Yahweh, está diciendo la palabra de Yahweh está conmigo y me están diciendo que estoy blasfemando, diciendo que yo soy hijo de Yahweh. Amén. Y ahí mencionaste el tema del nombre de Yahweh, como el sistema judío quitó el nombre de Yahweh de los escritos y creó la fórmula Elohim, que estuvimos dando ese estudio, cuando Elohim significa dioses. Amén. Y esto es interesante porque hay mucho pueblo que no piensa, sino que cegadamente creen, ciegamente creen en lo que no es Torah. Como decía nuestra hermana Fermina, no se han dado la tarea de estudiar, de leerlo, de poner atención. ¿Por qué? Mira, amado, nosotros no hacemos esto para ganar adeptos, no, es para que su emuná sea purificada y usted esté más accesible a las bendiciones de Yahweh. Como un pueblo que tiene su vida dividida entre creer esto y presentársele a Yahweh a pedir algo, nuestro Padre nos conoce y va a decir, pero si tu corazón está lleno de creencias paganas, ¿cómo es que tú vienes a orarme a mí para que yo te escuche? Primero tienes que volver tus oídos a la Torah para poder confirmar lo que dice Mishlei, que el que aparta sus oídos de la Torah, hasta su oración es abominable. Amén. Por esto es que nosotros tomamos estos temas escabrosos para los que no creen en la Torah. Pero para el que cree en la Torah, le es fácil entender. Abinadab. Amén. Sí, lo bonito de esto, ¿verdad? Que mucha gente se apega al verso 30, pero no leen el contexto entero de este capítulo, ¿verdad? Porque este capítulo está hablando de autoridad, de un pastor, de proteger, ¿verdad? De rebaño. Yeshua en el 26 dice, ¿verdad? En este mismo capítulo está hablando, le dice, ustedes no me escuchan o no me entienden porque no son de mi rebaño, ¿verdad? Y miramos en Ezequiel, ¿verdad? Hablando del contexto para poder, cuando la gente lee el 30, van a entender por qué dice eso. Cuando lee este capítulo se conecta a Ezequiel cuando Yahweh dice, mi siervo David será como el pastor sobre ellos, ¿verdad? En el capítulo Ezequiel 34, 26 habla de eso, ¿verdad? Dice, y pondré a David mi siervo como un pastor sobre esta gente, ¿verdad? Y sabemos que Yeshua es descendiente de David. Y miramos lo bonito de eso, es que por eso cuando Yeshua dice que les pondrá mi mano, ¿verdad? Y nadie se les arrebatará. ¿Por qué? Porque Yahweh le dio a él ya al rebaño de las ovejas, ¿verdad? Estamos conectando esto a una profecía. ¿Y qué pasa ahí cuando venimos al verso 30? Cuando él dice, yo me Padre somos uno, a lo que Yahweh agarra, nadie se lo quitará. Nadie puede hacer eso. Por eso Yeshua dice, yo mi Padre somos uno, porque el contexto del capítulo no está hablando de otra cosa, sino está hablando de autoridad, está hablando de protección sobre las ovejas. Se tiene que leer el contexto, eso es lo más importante. ¿Qué pasó más adelante del 30? Las personas de ese tiempo se enojaron, recogieron piedras para atacarlo. ¿Por qué? Ellos estaban pensando, ¿cómo está diciendo que tiene autoridad sobre nosotros? Ya ahí se puede mirar que está hablando de autoridad que Yahweh le dijo en Ezequiel 34, que David, de mi siervo David. Y es algo muy bonito mirar si la gente no lee el contexto de lo que está hablando Yeshua, lo que se conecta. Vamos a leer el 30 como, wow, él y Padre son uno. Nadie, no, aunque sea un creyente o no, si no se lee el contexto completo, vamos a crear muchas ideologías, muchas doctrinas, porque no estamos leyendo el capítulo. El ojo crítico, la manera de leer, interesante, quiero que usted lo tome en cuenta. Aquí, esa pantalla que tenemos, que tanto en griego, en inglés y en español, no dicen que son iguales, amén, sino que son uno, transportándolos a la palabra Ejad, que Yahweh es Ejad y Mashiach es Ejad. No hay dos Mashiach ni dos Yahweh. Ese es leer con el ojo crítico de una lectura. Aquí no vamos a leer yo y el Padre somos iguales. No, sino que uno en el texto hebreo, Ejad, para los que saben lo que es Ejad, sabe que es uno, no hay dos. Amén. Con ello dicho, ¿qué fue lo que perjudicó y todavía perjudica la emuná de los hijos de Yahweh? ¿Sabe qué es?
no conocer la Torá. Así como decía nuestra hermana Fermina, no se dan el tiempo de estudiar la Torá. Entonces, incluso hasta en los hogares, cuando la esposa no estudia y el esposo estudia y oye algo que ella creyó en el pasado que era bueno, y aquí viene a decir que no, como que hay controversia. ¿Por qué? Porque la esposa no conoce las escrituras, no se da la tarea de estudiar la Torá. Entonces hay controversia en los hogares por la falta de conocer la Torá. Al conocer, a leer y entender la Torá de Yahweh, le debemos añadir el pensamiento crítico de analizar. Oye, de analizar. Muy pocas personas analizan. Hoy en día la parashá no te da lugar de analizar. Todos ya lo dicen. La parashá tal, vamos a ir a la haftará número tal. Y es un mecanismo que no deja que la palabra de Yahweh fluya en las personas. Y por eso hay millones atados al judaísmo, porque siguen un sistema que no es guiado por el Rúa de Yahweh. ¿Por qué? Porque no lleva al pueblo a la emet de Yahweh. Amén. Amén. Leemos con pensamiento crítico. Vamos a ver. Yohanan 5:30. Vamos a leerlo con pensamiento crítico. Vamos a leerlo antes del verso 30. Y dice así: Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Así como escucho, yo juzgo. Y mi mishpat sadik, mi juicio es justo. Porque no busco mi razón, mi voluntad, sino la razón del que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es emet, pero hay alguien más que da testimonio acerca de mí, y sé que ese testimonio que está dando de mí es emet. Ustedes han enviado mensajeros a Yohanan, y él ha atestiguado a la emet, y yo no tomo testimonio de los Adam, más bien yo digo estas cosas para que ustedes puedan ser salvos. Él era una antorcha que ardía y brillaba, y por un tiempo ustedes estaban dispuestos a disfrutar de esa luz. Vamos bien, mire qué interesante, vamos bien, está hablando el relato Yeshua. Antes de llegar al verso que quiero que analicemos, 36 en adelante, Hazak. Pero yo tengo testimonio mayor que el de Yohanan, porque las cosas que el Padre me ha dado a hacer, las mismas cosas que estoy haciendo ahora, testifican acerca de mí, porque me ha enviado el Padre. Y el Padre mismo que me ha enviado, él mismo ha testificado acerca de mí. Pero ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su apariencia, y su palabra no mora en ustedes, porque ustedes no creen al que me envió. Porque ustedes no creen al que me envió. Punto. Ahora escuchen, vamos a ver este verso con el ojo crítico. El verso 39 dice: ustedes escudriñan los Kitvei HaKodesh, los escritos apartados, porque en ellos ustedes dicen tener vida eterna. Y esos mismos escritos apartados son los que dan testimonio de mí, pero ustedes no están dispuestos a venir a mí para que ustedes tengan vida. Yo cabo no busco de los hijos de los hombres, y a ustedes yo los conozco, que no tienen amor por Yahweh dentro de ustedes. Vamos a ver, el verso 39, cuando nos los enseñaron, y yo quiero su participación. Mire lo que dice hermana Patti, allá en Perú. Por favor, escríbame lo que dice el verso 39 nada más, desde la versión Reina Valera. Mire, cuando Yeshua menciona en Juan 5:39, ustedes escudriñan los escritos apartados. En otro lado dice, ustedes escudriñan las escrituras, porque en ellos ustedes dicen tener vida eterna. Punto. Ahora, la pregunta es esta. ¿Sabe cómo enseñaron esto en el sistema cristiano? Las enseñaron: escudriñen las escrituras, porque en ella está la vida eterna. A ver si alguien que me esté escuchando puede darme un comentario de que se enseñó
de que Yeshua estaba diciendo que debemos de escudriñar las Escrituras. Escuche, estoy basado en el texto. Se enseñó de que tenemos que escudriñar las Escrituras. Yo quiero primero, antes de pasar al segundo paso, a la segunda ojo crítico que le vamos a dar a este verso, alguien que comente. Mire, el sistema cristiano decía, hay que escudriñar las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. Es algo que está completamente, mis hermanos, fuera del contexto de lo que Yeshua está hablando. Aquí Yeshua, vamos a ver, tengo a Mana Patti, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El punto es de que se tomó escudriñar las Escrituras como un mandato de que hay que escudriñar las Escrituras. Óigase bien, no estoy diciendo que no las escudriñen, no, estamos basados en el relato de Yeshua. Yeshua aquí no está diciéndole a usted, a mí o a los demás que escudriñemos las Escrituras, no. Él les está diciendo a los Yehudim, le está reclamando algo. Y en el 39 le dice, después de lo que le habló, de que ellos no aceptan al que lo envió, de su testimonio, y le dice el verso 39, ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes creen que en ella está la vida eterna. Él les está criticando de que los Yehudí creían que las Escrituras les iba a dar la vida eterna. Más, no sabía que era Él el que era el paso a la vida eterna. Por eso allá arriba habló del testimonio, de lo que Yohanan daba testimonio de Él. Pero el verso 39 es el punto. Se enseñó a mucho pueblo de que escudriñaran las Escrituras porque en ella estaba la vida eterna. Completamente sacada del contexto, sacada de lo que Yeshua estaba hablando, manipulado, pero no. Yeshua es un reclamo que les está haciendo a los Yehudim de que se la pasaban con tanta escritura, porque ellos decían que allí estaba la vida eterna, y el que daba la vida eterna estaba enfrente a ellos y no lo aceptaban. Amén. Y mire lo que le dicen, y esos mismos escritos son los que dan testimonios de mí, pero ustedes no están dispuestos a venir a mí para que ustedes tengan vida. Amén. Les aclara. En mis palabras yo interpretaría el 39, ustedes pierden su tiempo buscando vida eterna en las Escrituras. Pero lo que sucede, que esos mismos escritos hablan de mí, que yo soy la vida eterna, pero ustedes no están dispuestos a venir a mí para que tengan vida. Mire qué tremendo el poder entender, mis hermanos, con ojo crítico, lo que hasta quizás hace 20 años, 30 años creíamos que el mandato era escudriñar las Escrituras. Pero ahora sabemos que nosotros debemos de estudiar con ojo crítico. Traigo esto para que podamos entender de que las Biblias sacadas de Reina Valera descomponen el contexto, la interpretación, y el que lo lee, que no tiene ojo crítico, resulta que dice, no, hay que escudriñar las Escrituras porque ahí está la vida eterna. No, la vida eterna es Yeshua HaMashiach. Amén. Pero él era un reclamo que le estaba haciendo a los Yehudí. Amado, me di a entender, ¿verdad? O sea, el leer con pensamiento crítico es importante. Eso es lo que nos ha traído problema durante mucho tiempo. Aquí en Mishlei, capítulo 19, Abinada, sí. Amén, sí, perdón, sino que interesante como el Mashiach, ¿verdad? Hablando del verso 30 al 42. El Mashiach está hablando como un shaliach, ¿verdad? Está diciendo quién es él, el que le mandó a él, ¿verdad? Está hablando como un shaliach. Es algo bien importante de identificar en este contexto.
Lo bonito de esto es que miramos que Mashiach está hablando en el 37, dice, y el Padre mismo me ha enviado. Él mismo ha testificado acerca de mí, pero ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su apariencia. Me recuerda de Shemot 33:20, cuando dice que cuando en Shemot 33:20, donde habla que ningún hombre ha visto a Yahweh y ha vivido. Y es algo bien interesante en ese contexto, porque Mashiach, miramos como mucha gente que se confunde que Mashiach Dios, nadie ha visto a Yahweh, ha vivido. Y en ese contexto lo está mirando al Mashiach y él le está diciendo, ¿verdad? Muchas veces la gente, cuando miramos que no miren el contexto, nunca van a entender. Pero Mashiach de verso 30 al 42 está hablando tan directo, tan Torah, tan directo que la persona que no lee, ¿verdad?, no va a entender. Él le dice a ellos que Yahweh habló de él y lo mandó a él. Y miramos muchas veces en el Nuevo Testamento que han dicho el Mashiach, el que tú has enviado, el Padre y el Mashiach que tú has enviado. Y es algo muy bonito de poder entender que Mashiach, cuando habla sus palabras, está hablando de una persona que fue mandado, ¿verdad? El que fue mandado no es Dios, ¿verdad? El que fue mandado por Dios, como la gente lo entiende. Y es bien bonito mirar ese contexto de que Mashiach no está diciendo nada que eres Dios, sino está hablando hablando de descripción de un shaliach. Y eso es algo que si la gente lee despaciamente, con ese ojo crítico, puede entender lo que Mashiach está diciendo, Roe. ¿Por qué? Porque el que está en el púlpito le dice otra cosa. Siempre los que están en los púlpitos enseñan otra cosa, no conforme. Mire, en el verso 37 que leyó Abinadá, en la segunda línea, 37, en la segunda línea dice, y el Padre mismo me ha enviado, él mismo ha testificado acerca de mí. Y le dice, pero ustedes nunca han escuchado su voz hablando de la Torá, ni han visto su apariencia, porque la Torá dice que Yahweh nunca lo ha visto nadie. Amén. Está hablando en una profundidad hebrea. Amén. No es de que le está diciendo, no lo han visto, él tiene una apariencia. No, que la Torá dice que nadie lo ha visto a él. Amén. Pero no, ni aún así le está hablando del mero Yahweh Sebaot y no le creen. Amén. En el libro de Mishlei, capítulo 19, 1 y 2, vamos a leer estos dos versos con ojo crítico también, que me gustó. Porque a veces las escrituras, cuando se sacaron del texto hebreo, se dividieron y se cortaron, la convirtieron en versos y se entiende independiente. Por eso aprendió el hombre a sacar un verso como Yohanan 10:30, yo y el Padre somos uno, y lo sacaron así y se entiende y hacen una enseñanza y doctrina de solo ese verso, sin saber de lo que está hablando toda la historia del texto. Hazak, vamos a darle lectura al verso 1 y 2, dice así. Tov ra, holech betumo meikesh, sefataiv vehu kesil gam velo daat, nefesh lo tov, ve'atz beraglaim jote. Amén. Esta porción, mire qué bonito que dice, mejor es ser pobre y caminar en integridad que dedicarse a habladurías engañosas, porque tal es un necio. En mi palabra, porque así es un necio. En la parte de abajo también dice que el alma esté sin conocimiento no es bueno, y el que se apresura con sus pies peca. Estos dos versos me llamaron la atención para poderlos leer con entendimiento, con ojo crítico. Miramos que la palabra gam es también, significa que está unido al verso 1. Amén. El verso 1 dice, mejor es ser pobre y caminar en integridad que dedicarse a habladurías engañosas. Este verso pega a todos aquellos que enseñan Torah con mitología griega, llena de Trinidad, llena de judaísmo, llena de tradiciones babilónicas, se dedican a habladurías engañosas, porque tal es un necio, así es un necio. El verso 2 también dice
Mire que ahí arriba está diciendo que es mejor ser pobre que dedicarse a cosas que lo vuelven necio a la persona. El verso 2 añade y dice, también Gandeli Daat Nefesh Lotov. También que el alma esté sin conocimiento no es bueno. Interesante. No es bueno que una Nefesh esté sin conocimiento. Esto nos une a lo que estamos hablando. Nos une a este tema. El no adquirir conocimiento en conocer la Torá. Muchas personas no les gusta tomarse su tiempo para estudiar la Torá. Es más fácil poner un video de YouTube que ellos estudiar. Decían, nos compartían hermano Borja decía, porque siempre se ha confiado en la interpretación de pastores o líderes sin verificar personalmente con las escrituras y creyendo que la Torá es para otro pueblo. ¿Sí? Así te la enseñan, que la Torá era para Israel. Pero usted está oye, lo mesiánico, en Mashiach. Es lo mismo que oí en Roma, usted está en Cristo. O sea, todo en gracia, ya no estás bajo la ley. Y es verdad. La persona que quiere hablar de Torá tiene que dedicarse, tiene que aclararse su vida. Es mejor ser pobre que hablar mentiras, en primer lugar. Y no es bueno que el alma de una persona esté sin conocimiento. La persona que tiene un alma sin conocimiento, al apresurar sus pasos, peca. Por ello, tenemos que llenar nuestra alma de conocimiento, tener un ojo crítico. ¿Qué voy a hablar? Prefiero mejor no hablar antes que hablar, porque si hablo cosas burdas, voy a quedar avergonzado. Mejor me preparo, lleno mi alma de conocimiento para que cuando me apresure al hablar, no peque. Ojo crítico, analítico, interesante, que lo encontramos cuando nos detenemos a analizar. Yahweh en su Torá nos da la herramienta para poder instruirnos. No son los hombres los que nos hacen sabios. Vuelvo a repetir, no son los hombres los que nos hacen sabios, sino su palabra. Amén. Yahweh es el que da, es el que en su davar, mire lo que dice aquí, allá en Teilín 19:7. Yahweh en su davar, en su palabra, en su Torah, dice así. Torat Yahweh temimah, meshivat nafesh, edut Yahweh neemanah, mahimat peti. Dice, la Torah de Yahweh es tamimah, íntegra, perfecta, hace volver la nefesh, el alma. El testimonio de Yahweh es amam, fiel, verdadero, hace sabio al simple. O sea, hay personas que creen que es su pastor el que los hace sabios. Hay personas que idolatran. Ahorita en México van a mandar a hacer una estatua del que se cubre toda la cabeza y la van a poner en México así, porque lo idolatran. Mas no sabemos que el que nos hace sabio es Yahweh a través de su palabra. ¿Por qué, amado? Es necesario que ya dejemos de hablar tontería y que despertemos a los tontos, a los que por tontería se han vuelto más tontos. Se han creído que son los hombres los que lo vuelven sabio. Se han creído que son los hombres los que le cambian la vida. Y que si ese hombre desaparece, ¡ay! Se va a ir el mundo a pique. No. Es la palabra de Yahweh que te hace sabio. Porque ella es íntegra. Ella es perfecta.
No, los hombres. Los hombres son un atajo de cochambrones que hablan lo que se les dé la gana. Amén. Entonces, el ignorar una instrucción estatuto, escuche bien, el ignorar una instrucción estatuto es el que provocó confusión al ignorarlo. Yo quiero que usted, en esta serie que hemos tocado, que hoy estamos cerrando, porque tenemos que hablar de los tiempos, mire, el ignorar una instrucción estatuto es el que provocó confusión al ignorarlo. Y ¿qué es eso? Esto. Yahweh da su código toraíta. Vamos a ir a Bemidbar 35:30 Hazak y vamos a leerlo. Y dice así de esta manera. Kol makeh nefesh lefi edim yirzach et harotzeach ve'ed echad lo yaneh venefesh lamut. Amén. Dice así. Todo el que hiere una nefesh por boca de edim, de testigos, el ratzach, el homicida, será puesto a muerte. Y por solo una boca de un testigo contra una nefesh no será puesto a muerte. Muchas veces no se entienden los escritos porque el maestro o el roé o el moré o el rabino pues los enseña de una manera solamente allá para Israel en el desierto. Miren lo que encontramos aquí. Yahweh en su código toraíta dice que todo el que hiera una nefesh por boca de testigos, el rasha será puesto a muerte. Punto. Mire, o sea, tiene que haber testigo para que ese hombre muera. Y por solo una boca de un testigo contra una nefesh no será puesto a muerte. Tiene que haber testigos, pero por boca de uno no puede ser condenado esa persona. Esto, mire, lo de arriba está pidiendo testigos, varios, pero abajo dice que por una no puede morir la persona. Aquí encontramos dos cositas. Uno, lo que Yahweh requiere y lo que el hombre hizo hasta el día de hoy. ¿Qué es, Roe, lo que nos quiere dar a entender? Bueno, el hombre hasta el día de hoy, en el sistema actual, este es el sistema que Yahweh prohibió, pero fue el que se usó y se usa hasta el día de hoy. Hoy en día es lo que dice el pastor, lo que es verdad. Y si se puede decir que Moisés se equivocó, pero el pastor está correcto. El rabino está correcto. Es Moisés el que se equivocó. Fueron los escribas los que se equivocaron. Pero el rabino, el moré, el pastor, o lo que sea, está correcto. A él no se le puede decir, pastor, estás equivocado. Es el sistema que Yahweh prohibió, pero fue el que se usó y se usa hoy día. Por boca de uno ¿cómo puedo decir? Por boca de un testigo se confirma una causa. Por boca de uno no necesitan buscar en la Torá, pero si él dijo que así es, amén, 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 Roé, amén, rabino, hey, I love you, rabino, amén, tú estás correcto, rabino. No, este sistema es el que ha pervertido la emuná de millones de personas. No comprueban en la Torá el código que Yahweh, escuche, dio en su palabra. ¿Cuál? El de tener 2 o 3 testigos. Aquí quise traerle porque el verso 30, Yahweh dice que en mis palabras, el que mató a una persona, ese homicida será puesto a muerte. Pero por boca de uno no va a ser puesto a muerte, sino por testigos, por varios. Hay que entender este tema. Hoy en día la enseñanza se ha dado al mundo sin
testigo solamente por boca del que la predica allá arriba. Me captan, mis hermanos, lo que estoy dando a entender. Amén. Por boca de uno se ha dicho que Yahweh, que Yeshua es Yahweh. Y ahí lo viven adorando en México. Bueno, México, acuérdese, fuerte en idolatría. Y todos los que salieron de la idolatría vienen a seguir idolatrando. Es por ello de que cierto sector del pueblo judío le llama a los cristianos idólatras. Y con mucha razón. Amén. Bueno, debido a eso también en Devarim 19:15 vemos más ampliado eso que leímos allá atrás. Ahora en Bemidbar vemos más explicado lo que se dijo sobre los testigos. Leemos Hazac y dice así: Lo yakum ed echad beish lechol avon u lechol chatat vechol chete asher yecheta al pi shnei edim o al pi shelosha edim yakum davar. Aquí Moshe explica con palabras entendibles, porque allá en Bemidbar el pueblo, ellos lo entendieron, pero el problema somos nosotros aquí en América. Más de 2000 años, más 3000 años después. Mire lo que dice: no se levantará un testigo, lo que Bemidbar dijo, contra un hombre por su iniquidad. No, uno no. O por todo pecado que él cometa, sino que por boca de 2 testigos o por boca de 3 testigos se levantará causa a él. Aquí ya lo explica de una manera ya Moshe a Israel, para que Israel lo entienda. Moshe ya con el conocimiento que Yahweh le dio para explicar. Ahora lo vamos a traer a este tiempo. Hoy en día, cuando se quiere hablar de un tema toraíta, lo más normal es lo que ya el rabino dijo, that's it. Es lo contrario, se levantará un testigo de una enseñanza de un hombre, that's it, un testigo nada más. Se ha olvidado el código de Yahweh, que todo tiene que tener de 2 a 3 testigos. Es por ello que se cree de que el Espíritu Santo embarazó a María, y eso hasta los mesiánicos lo creen, lo confirman y le dan eso es así, porque no está escrito, sino que lo creen. Incluso si la gente se pone a leer en Lucas, donde dice, y el Ruach el Ruach HaKodesh ahora, ¿no? Vendrá y te cubrirá, no significa y te embarazará. No dice, y el Espíritu Santo te embarazará. No lo dice. No aparece. Son lo que dice a través de más de 500 años, 1500 años, la interpretación del hombre. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo vendrá y te cubrirá. Espérame, pero ahí no dice y te embarazará. Pero si el Espíritu del Ruach cayó de Yahweh, cubrió a sus grandes hombres y ninguno cayó embarazado. ¿Qué pasó? Porque son interpretaciones paganas, mitológicas, que muchos mesiánicos no compren Sefer Davar porque le quitan la divinidad a Mashiach. Mire, usted cómprese la católica, le va a ser de mejor para usted. No ande comprando libros de Emet, no ande comprando libros hebreos. Para todos los mesiánicos que son trinitarios, Sefer Davar no es para usted. Quédese con la Reina Valera, quédese con la católica, la Jerusalén católica, quédese con Reina Valera, pero no busque libros de verdad porque le va a dar un heart attack. Le va a dar un ataque al corazón. Y hay muchos sinvergüenzas que no, vamos a desmentir. No, desmiéntanse ustedes mismos.
creyendo mitológicamente, creyendo paganismo. Es por ello la Navidad. Ah, no, nosotros no celebramos Navidad, somos pueblo del Eterno. Pero ahí están con Hanukkah. Nosotros no ponemos arbolito, pero estás encendiendo velas todos los días y los regalo a los niños. Amado, es que hay que ver cuánta gente estúpida desprecia la verdad y no se miran la mentira que tienen. Fábulas. Como dijo Shaul, no se dejen llevar por fábulas Yehudín, de los Yehudín. No se dejen llevar por las fábulas de los Yehudín, porque los apartan de la verdad. A mí me gustaría que el judaísmo, cuando llegue Pesa, anunciara Pesa, que cuando llegue las demás celebraciones, hiciera grandes eventos para anunciar la fiesta. No, ahorita están en Hanukkah. Hanukkah de 20, 30 pies con los grandes bombillos ahí arriba. Es la fiesta judía. Pero la gente no sabe y no tienen un ojo crítico en decir, ¿por qué si ellos son el pueblo que tuvieron el templo? ¿Por qué tuvieron que crear un candelabro de 9 brazos? ¿Por qué no usan el candelabro de 7 brazos que es el que la Torá, el que aparece en la Torá? Ojo crítico, pero no, se llenan de estupideces y sigue a Vicente y ahí va toda la gente. Aleluya. Es tiempo de hablar verdad. Es tiempo de decir lo que se tiene que decir. El código de la Torá de Yahweh se ha ignorado. Aquí Yahweh instruye de cómo se debe proceder en todo a lo referente a la vida en la Torá. En la vida en su Torá. No podemos creer algo si no lo constatamos en las Escrituras. Pero muchos lo han creído. Por boca de 2 o 3 testigos. Así son los chismes. No, porque Julanita me dijo, pero no fue a comprobar el chisme con 2 o 3. Se quedó con la primera versión. Amén. Yeshua usa este código. Toraíta, Mateo 18, 16. Es interesante que Yeshua usó este código. Qué pena que el sistema religioso, que según creen en él, no les importa este código. Dice así. Vehi yecheta lecha ahija lech vechotiachata oto baneja u levino veim yishma eleja kanita leja ahija. Ahija. Amén. Mateo 5, 18, el 15 dice así. Y si comete jatá contra ti tu hermano, ve y muéstrale su falta entre tú y él solos. Y si él te escucha a ti, has ganado de vuelta a tu hermano. Ahora, el 16 dice así. Ya lo leímos. El 16 fue el que leímos ahí arriba, lo repetí. No es el mismo, sí. El 16 dice así. Veim lo yishma velakachta imeja od echad o shenaim ki al pi shenaim o shelosha edim yakum kol davar. En el 15 le dice, si comete pecado un hermano tuyo, ve y muéstrale su falta y arregla el problema entre ellos. Pero si él no te escucha, has ganado de vuelta. Si él te escucha, ha ganado de vuelta a tu hermano. En el 16, y si no te escucha, tomarás contigo a más de 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos se establezca causa. Amén. Mire, Yeshua como buen hebreo usa el código normal entre los hebreos. Cuando se quiere probar algo entre los hebreos, se buscan testigos. Hablando de enseñanza, parte donde la Torá lo dijo, los profetas, y se atestigua si es verdad.
Pero hoy en día, aún el sistema mesiánico sigue creyendo que a Yeshua lo engendró el Espíritu Santo y no han buscado pruebas. No han buscado pruebas. No estoy hablando de usted que me escucha. No, estoy hablando del sistema mesiánico mixto, el pagano, el que cree que en las tres divinas personas o las dos divinas personas hoy. Porque hicieron una reforma. Ya no son triunidad, ahora son unicidad. Y es la misma basura, la misma mona pintada con diferente rabo. Escuche, no estoy hablando de usted. Entonces el sistema mixto no celebra Navidad. Pero cuando hablan de que Yeshua no es Yahweh, se ponen erizados y se ofenden. ¿Por qué? Porque nunca las parashá las tienen embobados. No se ponen a indagar si lo que hasta el día de hoy han creído es verdad o es mentira. Yeshua usó de Torah en las palabras de Yeshua. O sea, tenemos que aprender de él. Tenemos que corroborar. Shaul en 2 de Corintios 13:1 vamos a ver también que esto era normal entre los hebreos de probar con la Torah las cosas. Y este ha sido el gran problema de la religión. Se ha creado una religión fuera del sistema toraíta para las creencias, interpretaciones, como decía hermano Borja, de los hombres. Ellos interpretaban. Hermano, no, aquí se acabó la interpretación. Aquí tenemos que ir de acorde a la Torá, lo que dice la Torá. Y si podemos explicar mejor Baruch Yahweh, si no, así se tiene que quedar. Hazak. Shelishit ata avo alechem al pi shanaim edim o shelosha yakum kol davar. Amén. Shaul le dice a los corintios: esta será la tercera vez que voy a visitarlos. Y parece que había un problemita y les recuerda: cualquier acusación que tiene que ser establecida por el testimonio de 2 o 3 testigos se levantará causa. O sea, parece que había un problemita de que no buscaban resolver las situaciones con testigos, sino por boca de uno. Es el problema que tenemos hoy. Shaul usa el código toraíta antes de ir a donde ellos. Amén. Será establecido de 2 o 3 testigos. Amén. Nuestro hermano Joseph de Colombia dice, ¿aquí está? Sí, Yahweh mismo usó ese código, dice, cuando dio la Berajot y la Kelalot, puso 2 testigos, los cielos y la tierra. Amén. Es el código que tiene que estar, estuvo en el pueblo hebreo, el que creía en la Torah de Yahweh. En los tiempos de Yeshua se usaba, pero lo que se pervertía, en el caso de los corintios, tenían un problema y resulta que Shaul les recuerda eso. Si hay alguna situación, en mis palabras, que tenga que resolverse, recuerden que por boca de 2 o 3 testigos se va a resolver el problema. O sea, es necesario, mis hermanos, de que en este tiempo volvamos a los términos de la Torá, que volvamos a los términos del estudio, no los términos de lo que dicen los hombres. Shaul, uso de Torá en las palabras de Shaul. Y por último, dice en Hebreos 10:28. Gen ish ki yafer Torat Moshe mot yamut veli gemla al pi shanaim edim o shelosha. Esto es tremendo, pero porque no sé cómo dirá en otras Biblias, pero aquí, desde el texto hebreo, dice así: he aquí, dice Shaul, el ish que rompa la Torah de Moshe muera sin compasión, o por boca de 2 o 3 testigos.
Aquí Shaul no está diciendo como los de las dispensaciones, los de las 7 dispensaciones. Ya no estamos bajo la dispensación de la ley, ahora bajo la dispensación de la gracia. No, Shaul sigue diciendo: el que rompa la Torá de Moshe muera sin compasión, o por boca de 2 o 3 testigos. Amén. Esto nos da a entender, amado Sahim, aquel que era agarrado en el delito de violación a la Torá no necesitaba ser juzgado. Uso de Torá, si es encontrado culpable, allí fue encontrado, estaban los testigos, muere irreprensiblemente. Pero si había uno que se sospechaba culpable, esa persona, uso de Torá, en el que es encontrado sospechoso, debe ser juzgado como la Torá ordena, con 2 o 3 testigos. Pero aquel que era encontrado en el delito, ese tenía que morir irreprensiblemente. Amén. Entonces, todo esto, el código estatuto, le llamo yo, que hoy día debe ser restaurado en toda la palabra, toda práctica, toda vida de Torá. Amén. O sea, mis hermanos, este código tiene que ser restaurado. No, se ha restaurado Hanukkah, se ha restaurado el Simchat Torah, se ha restaurado el Año Nuevo en el mes 7, se ha restaurado Purim. ¿Cuántas tradiciones babilónicas se han restaurado? Y no se ha restaurado el código de la Torá. Cuando debiera de ser, esperen un momento, hemos salido del paganismo. Vamos a ver cada paso que dimos en el paganismo. Si hoy en día tenemos algo, tenemos que probarlo con la Torá. Pero resulta que hay dureza de corazón, pero en aquel pueblo que no ama a Yahweh. Pero sabemos que usted que ama las bendiciones de Yahweh, usted va a decir, bueno, si yo encendí Hanukkah, voy a averiguar si yo la tengo que ofrecer, si ya las tengo que hacer. Si Yahweh lo ordena en su Torah, búsquela. Y si la encuentra en la Torah, hágala. Me llama a mí para yo hacerla también. Pero si no lo ordenó Yahweh, no lo vamos a hacer. Amados, es lindo hablar de la palabra. Aprendemos cada día más de poquito y a veces decimos, repetimos, no. Venimos con un deseo de poder ser de bendición para aquel que quizás nunca había pensado en esto. Pero le pedimos a nuestro Padre Kadosh que Él sea como a nosotros. Él le decía a los muchachos que nos sentimos apartados, y usted también. El mundo está preparando todas sus cosas. Mire, el mundo está preparando, mis hermanos, las festividades. La gente anda loca por las compras, fin de año, entrada de año, todo paganismo. Nosotros alertando al pueblo. El paganismo actual, mírelo ahí en pantalla, en las mentes. El arbolito, el árbol de Aserá de hace miles de años. Hoy en día, hecho de una manera que enamora a la gente. Las luces. Baruch Yahweh. Son cosas que fueron limpiadas de nuestro corazón. La Trinidad sigue todavía. El que cree en la Navidad, cree en la Trinidad. La Trinidad egipcia. La doctrina que muchos mesiánicos hasta el día de hoy la tienen. El nacimiento, los 3 dioses,
reformado a Dios. Hoy día el sistema mesiánico tiene la unicidad. 2, mentiras de Hasatán para seguir el mismo patrón. Ahora, elevando celebraciones que no saben de dónde vienen. Increíble cómo exalta el hombre lo que no es Torah. También allá en Israel, así como usted ve, así lo hacen, ponen una gran menora y todo mundo como adorando la Hanukkía allá en el muro. Eso lo hacen cada año. Y todo el pueblo que no tiene ese ojo crítico hace lo mismo. Así como adoran la estrella de Renfán, estrella de Moloch, así como la adoran. Yo me acuerdo hace tiempo, miré un video de una congregación mencionada en California, donde la bandera de Israel estaba al frente y ellos estaban postrados al frente, de rodillas, como los musulmanes, delante de la bandera, porque tenía la estrella. A ver si el trapo hubiera sido blanco nada más, a ver si se postraban. No, pero tenía la estrella. Amados, increíble en las mentes de hoy en día. Pero nosotros tenemos lo que es Torah, tenemos la menora, tenemos su davar, tenemos sus celebraciones de Yahweh Sebaot. Baruch Yahweh, mis amados, que Yahweh sea bendiciéndoles en esta Shavua y que empezamos ya este último ciclo de año de 13 Shabbatot. Nos faltan 12 para llegar al primer Shabbat del año. Amén. Así que a todas las Mishpahot, a todos nuestros hijos, a todas nuestras hijas, a todas nuestras mamás, a todos los padres, a todos los abuelitos, Shavua Tov en este día. Bendiciones, amados Sajín. Amén y amén. Berit Shalom Internacional presentó Hablemos de Torah con el Roe Israel. Para más información de nuestra abodá, visite www.pacto.tv.